Buenas tardes, estudiantes de séptimo. A través de esta grabación vamos a retroalimentar el desarrollo de la guía de trabajo en casa. ¿Ya? El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar la habilidad de aplicar secuencias temporales, que es importante para la comprensión de la evolución humana en los tiempos primitivos. ¿Ya? En la primera actividad hay que analizar, leer e interpretar la línea de tiempo que aparece aquí. Observa con atención la línea de tiempo de la historia de la humanidad y responde las preguntas en el cuaderno. Dice, ¿qué periodos históricos se identifican en ella? Para eso vemos acá abajo la línea de tiempo, están los periodos de la historia universal. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Los anotan. Luego la pregunta 2 dice, ¿qué hecho separa la prehistoria de la edad antigua? Miramos la línea de tiempo, vemos los dos periodos por los cuales nos preguntan y encontramos aquí la separación. ¿Ya? El hecho que separa la prehistoria o tiempos primitivos respecto a la edad antigua es, tal cual como se los comenté en clase, el descubrimiento o la aparición de la primera escritura. ¿Ya? La escritura marca el inicio de la historia. Luego, la pregunta número 3 dice, ¿cuál es la equivalencia entre la longitud media medida en centímetros y año de la línea de tiempo? Para saber y responder esa pregunta, yo mido con una regla la distancia entre cada año. Ejemplo, entre el año 5000 y el 4000 mido con una regla, deberían haber 2 centímetros, y digo, 2 centímetros equivalen a 1000 años en la línea de tiempo. Los 1000 años son la diferencia entre el 5000 y el 4000. ¿Ya? Y así se responde la pregunta número 3. Luego, tiene que observar esta línea de tiempo del Neolítico y las primeras civilizaciones y ordenar en ella, con su número, los hechos que se enumeran aquí. ¿Ya? Simplemente los va ubicando de acuerdo al año en que ocurrieron. ¿Ya? Lo ubica con su número. Ejemplo. 1. Término de la glaciación alrededor de 12.000 años atrás, el 10.000 a.C. Entonces encontramos el 10.000, usted ahí le coloca 1. Y los años intermedios los va colocando aproximadamente. ¿Ya? Básicamente esa es la actividad que hay que hacer en la primera guía. Luego dice, anota con tus palabras los pasos que seguiste para aplicar la habilidad de leer la línea de tiempo. Luego, 2. ¿Qué fue para ti lo más difícil de resolver al aplicar un procedimiento para elaborar la línea de tiempo en la segunda actividad? ¿Por qué fue lo más fácil? Y por último, ¿qué es para ti aplicar? ¿Ya? Con eso terminamos la primera guía del trabajo escolar en casa y pasamos ahora a retroalimentar la segunda guía. El objetivo de esta segunda guía consiste en leer e interpretar una fuente secundaria para entender el origen del proceso de hominización en los tiempos primitivos. Para eso tiene que leer y responder en el cuaderno, no es necesario imprimir. ¿Ya? El texto es un artículo que salió hace algunos años en el Diario Universal de México en el 2007, hace harto tiempo, ¿ya? Pero que nos es especialmente interesante para entender el origen de la evolución humana. ¿Ya? Y dice así, el homínido más famoso llega a América. El esqueleto de Lucy, el homínido clave para entender la evolución humana, ha llegado a Estados Unidos en su primera gira abierta al público fuera de su Etiopía natal. Los pequeños restos fósiles de 3,5 millones de años de antigüedad habían salido del país africano solo una vez desde su descubrimiento en el Valle del Rift en 1974. Donald Johanson, que encontró a quienes los etíopes llaman, que significa tú eres bonita, la tuvo durante 9 años en el Museo de Cleveland para su análisis. Lucy, que tan solo medía 1 metro de alto y pesaba alrededor de 30 kilogramos, dio un vuelco a las teorías sobre la evolución del ser humano al constituir la prueba de que somos lo que somos, primeramente porque andamos erguidos, es decir, de pie. Antes de Lucy, los antropólogos creían que la mutación clave que nos separó del resto de los animales fue el aumento del tamaño del cerebro de uno de nuestros antepasados primates. Posteriormente, nuestros antecesores habían desarrollado otras características humanas: usar herramientas, tener
caninos pequeños, los caninos son los dientes pequeños, y andar en dos piernas. Los fragmentos de la pelvis, el huesito de la cadera del que habíamos comentado en clase, y de las extremidades de Lucy han demostrado que esta hembra adulta caminaba de forma muy parecida al Homo sapiens sapiens, el hombre actual, nuestra especie. Lucy no sabía usar herramientas. Sus caninos, sus dientes, eran mayores que los nuestros y su cerebro era del tamaño de un chimpancé, según se comprobó con un cráneo de un macho de su especie encontrado posteriormente, que se bautizó con el nombre de Australopithecus afarensis. Con ello, Lucy nos enseñó que el movimiento bípedo, es decir, andar en dos pies, es lo más importante en el origen de nuestra especie. El tamaño del cerebro no aumentó hasta mucho después. En años más recientes se han encontrado miembros de otras especies Australopithecus, además de diferentes especies de un homínido llamado Parentopropus. El término homínido hace referencia a los simios que caminan sobre los dos pies. Esto ha llevado a los científicos a plantear que hubo varios homínidos que coexistieron, es decir, vivieron juntos, en algunas regiones del continente africano durante un periodo que abarcó varios cientos de miles de años. Y estos que están acá son los huesos de Lucy, ¿ya? Estos son los huesos, la evidencia arqueológica que indica, sobre todo los huesos de la pelvis, que indican que Lucy, estos restos arqueológicos, indican que, según su datación histórica, que es el primer homínido que anduvo erguido, que anduvo de pie, ¿ya? Por lo tanto, pudo separar sus extremidades superiores, su brazo, ¿ya? A partir de la lectura cierta comprensiva que hizo de este texto, debía responder la siguiente pregunta. ¿Dónde habitaba Lucy? Bueno, Lucy habitaba en África, ¿ya? En un lugar que comentamos y vimos en clase con un video que se llamaba el Gran Reef. ¿Qué son los homínidos? Bueno, los homínidos, según el texto, aquí sale, el término homínido hace referencia a los simios que caminaban sobre dos pies, la primera parte de la evolución humana, ¿ya? Los restos de Lucy son el homínido más antiguo que se ha encontrado, ¿ya? Luego dice, en la actualidad sabemos que la especie de Lucy, los Australopithecus, fueron primates que surgieron luego de que sus ancestros se internaran en un paisaje conocido como sabana. Investiga cuáles son las características geográficas de la sabana y reflexiona. ¿Qué incidencia o qué influencia, significa esa palabra, tuvo el hábitat, el lugar donde vivían los Australopithecus para desarrollar la capacidad de caminar en dos pies? En el fondo le estoy preguntando, ¿por qué Lucy fue capaz de andar en dos pies? ¿Qué había en su medio natural, llamado sabana, que le permitió o que le ayudó y la desafió, acuérdense que las especies se desafían, ¿ya?, a andar en dos pies? ¿Ya? ¿Qué cosa de su medio natural, de su hábitat, la obligan a bajar del árbol, ¿ya?, y caminar en dos pies, y en definitiva a sobrevivir y ser la primera parte de la evolución humana? ¿Ya? Eso lo tiene que hacer usted, ¿ya?, a partir de lo que conversamos en clase o también investigando. ¿Ya? Puede usar el mismo internet o un libro, o el mismo libro, ¿ya?, si es que lo tiene en su casa. Y si no, puede buscarlo en el libro que está digital también. Luego dice, 4. Realiza un relato de un día en la vida de Lucy. Aquí tiene que usar su imaginación y pensar, y ya, bueno, respecto a la imaginación ya sabemos que tiene mucha imaginación, me lo demostró en clase. Entonces, con su imaginación, usted se traslada en el tiempo, al tiempo de Lucy, y me describe cómo era el paisaje donde ella vivía, cómo se alimentaba, qué comía. Piense que igual tiene que establecer un tipo de, además de usar su imaginación, tiene que establecer relaciones, ¿ya? No me va a decir que Lucy, que está asociada a los primates, estaba comiendo pescado. Igual tiene que tener cierta lógica al relato y correlación con los contenidos y con el contexto también en el que vivió Lucy, ¿ya? División de roles en el grupo. Ya en una actividad que hicimos, bueno, la única actividad que hicimos, vimos que las sociedades cada vez se van haciendo más complejas, hay personas que tienen distintos roles. Bueno, ¿cómo cree usted que se organizaron los primeros grupos de Australopithecus? ¿Ya? Dentro de lo que la evolución les permitía, por supuesto.
¿Cómo creía usted que era la vida de los niños australopithecus? ¿Qué peligros enfrentaban? ¿Y qué otras situaciones podrían haberle ocurrido a Lucy? ¿Ya? Todo eso se hace a través de un pequeño relato, ¿ya? Que como usted ya sabe, me conoce, mínimo 10 líneas, ¿ya? La idea es que sea capaz a través de la empatía de unir en un relato las características del entorno y las características de la evolución humana de los primeros Australopithecus, en este caso de Lucy, ¿ya? Hasta ahí la retroalimentación de esta guía. Espero que la esté haciendo, que le dedique un poquito de su tiempo, ya junto con las otras cosas que tiene que hacer. Las actividades que siguen son bien interesantes y nos estaremos viendo, espero que pronto.